En este capítulo 7, que he titulado Tipicidad dolosa, voy a referirme a algunos aspectos vinculados justamente con el dolo. Cuando se observa que digo tipicidad dolosa, ya estoy anticipando que en mi concepto el dolo es un elemento relativo al tipo de algunas de los hechos punibles fijados por la ley. Con respecto al concepto de dolo, voy a hacer unas consideraciones muy breves. En un momento en la doctrina, hace unas décadas, se discutió el concepto de dolo y se tomó la idea proveniente del derecho romano antiguo, donde se hablaba de dolo o dolus malus y dolus bonus. Bueno, alguna doctrina, para señalar justamente que lo que se trata es que el dolo es un elemento de la tipicidad, insistía en que en este momento lo que podría analizarse es el dolo, no con el contenido de engaño o de voluntad contraria a la ley, porque ese aspecto de contrariedad a la ley, de reproche, se va a estudiar dentro del esquema que yo estoy siguiendo en el momento de la culpabilidad. También quiero señalar que una doctrina, esta más contemporánea, insistió en algún aspecto del dolo que no, con algún elemento del dolo, dándole prevalencia a los dos aspectos que yo creo que son esenciales. Para mí, el dolo es conocimiento de la situación de hecho a la que se refiere la ley y voluntad de llevar a cabo ese hecho. A estos elementos, conocimiento y voluntad, que son los clásicos en la doctrina contemporánea, yo agrego un elemento que también me parece muy importante, que es el hecho de los medios. El sujeto que obra con dolo tiene conocimiento de los medios que va a utilizar, porque si los medios que va a utilizar no son los adecuados, podría entenderse, y en algunos casos es así, que el individuo no obra con dolo, sino eventualmente con culpa. No voy a desarrollar esta idea en profundidad porque me llevaría muy lejos. Lo que sí quiero detenerme es en considerar los distintos tipos de dolo de los que menciona la doctrina. En un caso es el dolo directo, o sea, el individuo tiene la voluntad de realizar un acto que le place, lo desea, etc. Y además tiene el conocimiento de qué es lo que va a hacer y cuáles son los alcances de su acto. La doctrina habla también de dolo de consecuencias necesarias. O sea, hay circunstancias en que el individuo no quiere puntualmente realizar un hecho contra determinada víctima, pero de tal manera está ligado el conocimiento y la voluntad respecto del suceso principal que aquellas consecuencias accesorias son íncitas. Bueno, el ejemplo que siempre se da con fines docentes, el individuo que quiere matar a un jefe de Estado que se desplaza en un avión, pone una bomba en el avión y muere tanto la víctima puntual como los ocupantes y los tripulantes. Entonces, también en ese caso, la muerte del piloto, la muerte de la tripulación, de los demás pasajeros, serán imputados en conceptos de dolo, porque hay conocimiento de lo que está por ocurrir y también voluntad de llevarlo a cabo con esas consecuencias que están necesariamente adheridas. Y hay un dolo que es el que ocasiona más dificultades en la doctrina, en la interpretación y en la jurisprudencia, que es el llamado dolo eventual. Con respecto al dolo eventual, voy a decir algunas palabras con respecto a mi entendimiento de la situación. Yo parto de la idea de que acá hay una especie de confusión verbal, porque el dolo, en todas sus características, tiene que compartir los aspectos principales, los aspectos esenciales, o sea, el conocimiento y la voluntad. En el caso del dolo, lo eventual no es el dolo. O sea, el adjetivo que califica como eventual, que califica al dolo, que sería el sustantivo, no sería lo adecuado, porque el dolo no es lo eventual. Lo eventual es que se produzca el resultado. Y
Efectivamente, en alguna legislación, más que legislación en alguna doctrina, se le llama a este dolo dolo condicionado, que tendría una acepción más precisa que la idea de dolo eventual. De todas maneras no se puede ir, o no puedo ir yo, contra la opinión mayoritaria, contra el uso habitual de la expresión dolo eventual, y necesariamente tengo que explicarla. Y también tengo que advertir en este momento que el anteproyecto de reforma del Código Penal, que se está debatiendo ahora ya en junio del 2014, tiene un concepto de dolo que puede traer, si se aprueba, alguna confusión o alguna dificultad interpretativa, porque da la idea, la definición que trae este anteproyecto, que el dolo solamente es dolo directo. Cuando se habla de dolo eventual, la dificultad mayor está en diferenciar lo que es el dolo eventual de la culpa con representación. En la jurisprudencia argentina, en los casos que se debaten habitualmente en la República Argentina, están referidos fundamentalmente a algunos hechos producidos con el uso de vehículos automotores. No quise decir especialmente accidente de automotores, porque si habla de accidente uno tiene la sensación enseguida de que se trata de hechos culposos. Pero efectivamente, en algunas situaciones, el juez, el tribunal en general, ha considerado que hay sucesos que son tan dramáticos en cuanto a sus resultados, y el individuo es de tal forma desaprensivo que califican la muerte, las lesiones, producto de un accidente, de un choque, como producidas con dolo eventual. Obviamente la suerte del justiciable cambia abruptamente, porque el delito, si el resultado es muerte, pasa a ser homicidio doloso, con la pena tiene de tanta consideración en nuestro código como es de 8 a 25 años de reclusión o prisión, o puede ser homicidio culposo, cuya pena es notoriamente inferior. Voy a dar una idea de qué considero yo hecho del dolo eventual. En el dolo eventual, el sujeto tiene un plan. Para llevar a cabo ese plan, tiene conciencia que se pueden producir resultados que no son los directamente vinculados al plan, pero que se pueden producir esos resultados. Y el individuo sigue adelante con su plan. No obstante, el conocimiento de esta posibilidad, como la voluntad que existe obviamente de llevarlo a cabo. Entonces, hay hechos en que efectivamente los delitos tienen que ser tipificados como dolo eventual, porque el individuo actuó con dolo con respecto también al resultado directo como respecto al resultado eventual. Llevaría un poco de tiempo profundizar este tema, pero voy a dar un ejemplo proveniente de la jurisprudencia española y tratado por la doctrina española. Un grupo terrorista secuestra a un industrial y le pone en el pecho un cinturón explosivo, o sea, un cinturón con explosivo. Y le dice, consíganos tal suma de dinero, porque si no la consigue, si no la trae, si no la pone en nuestra disposición, haremos explotar este cinturón. El individuo va a su casa, reúne a su familia, le explica la dificultad en que se encuentra, y en un momento se retira hacia el toilet de su casa, y allí el cinturón explota, y por supuesto mata al empresario. En un caso así, donde el incremento del riesgo es tan notorio que el resultado se puede producir, y tienen conciencia los autores que el resultado se puede producir, no se podría calificar, sería casi absurdo
calificar el hecho de la muerte del empresario como delito culposo. Porque si bien los individuos no tuvieron dolo directo respecto de matarlo, porque si lo mataban no conseguían el dinero que pretendían, de todas maneras, el peligro que habían puesto en curso era tan importante, el riesgo era tan importante, que se podía producir el resultado. Consecuentemente, casos de estas características, que no son muy frecuentes, pueden ser calificados sin duda como de dolo eventual. Por último, en este breve esquema que estoy haciendo respecto del dolo, voy a decir algo sobre la prueba del dolo. En nuestra legislación penal histórica argentina, en el código anterior de 1886, existía lo que la doctrina llamó una presunción del dolo. O sea que el código decía que los hechos a los que se refería en el libro segundo se presumían cometidos con dolo, salvo que el autor probase circunstancias eximentes. Este artículo fue gravemente criticado severamente porque el dolo no se puede presumir, hay que probar el dolo. Obviamente decía que es difícil en el proceso probar el dolo, salvo que el individuo declare que efectivamente ha querido matar y mató, lo cual no daría lugar a ninguna duda. El dolo se tiene que deducir de las circunstancias en que el hecho ocurrió. En todo delito hay elementos objetivos y elementos subjetivos. Lo que se debe probar es la existencia de los elementos objetivos, obviamente. En algún caso los elementos normativos surgen de la propia conducta, pero también se deduce, y es factible dar por probado, que el individuo tuvo conocimiento y voluntad de lo que hacía, a la luz de la restante prueba existente en el proceso. Quiero terminar con este capítulo poniendo nuevamente el acento en aquella doctrina que mencioné al principio, que de estos dos elementos del dolo, el conocimiento y la voluntad, insiste en que lo más importante es el conocimiento. Con lo cual, en la escala de jerarquía, desvaloriza la acción en desmedro quizás del valor que merece el resultado. Yo tengo una especial aprensión en hacer una división tan estricta, entre elementos objetivos y subjetivos, porque en mi concepto, y la ley lo demuestra, la ley penal argentina lo demuestra, que tanto los elementos objetivos, o sea, el hecho puntual, la acción propiamente dicha, con todas sus consecuencias existentes en el mundo exterior, tienen tanta importancia como los elementos subjetivos. Si uno fuese a extender las consecuencias de priorizar el disvalor de la acción, se puede encontrar con que en algún caso extremo, por esa pendiente, podría el derecho penal castigar solamente las intenciones. Acá se produce una tensión permanente entre esos dos aspectos. En este momento estoy recordando que también podría ejemplificarse esta especie de confrontación en el caso del delito imposible. Pero el tema del delito imposible va a dar lugar a otro momento de estas disertaciones mías.